Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Barrio. Hoy me encuentro en una casa de un amigo de Mocoa, del Putumayo, que es muy conocido por todos ustedes. Tiene una hoja de vida muy relevante. Ustedes ya van a saber de quién se trata. Esta persona me permitió hacerle una entrevista para hacerles conocer quién es él como ser humano. Esto que vamos a hablar hoy son historias que muy poca gente lo conoce, pero tiene en su hoja de vida haber sido gerente de la Caja Agraria, haber trabajado en la Contraloría, haber sido cónsul en Chile, por supuesto, gerente de una empresa muy reconocida aquí en Mocoa y gobernador del departamento del Putumayo. Hoy se encuentra conmigo el doctor Byron Viveros. Don Byron, bienvenido a La Esquina del Barrio. ¿Cómo ha estado? Raúl, qué gusto de tenerte en mi casa, de poder conversar, de poder contarte historias ya de esta etapa que hoy para mí ya es un descanso. Ya me pensioné, ya estoy al servicio de la comunidad sin ningún interés. Y por supuesto de hacer que Mocoa sea mejor. Raúl, aquí estamos. Son 35, casi 40 años de servicio en el Putumayo y estamos para contarte lo bueno y lo malo que hemos podido pasar en esta hermosa tierra que es Mocoa, que es el Putumayo. Porque Yo creo que son más las cosas buenas que las malas, don Byron. Lo más hermoso que tiene el Putumayo, yo no sé por qué mucha gente viene al Mocoa y se queda y les gusta, ¿no? Les gusta quedarse, es un ambiente rico, pues con todos los problemas que normalmente tiene una ciudad pequeña como esta, pero es rico vivir en Mocoa. Es cierto que el que llega de afuera del foráneo y toma agüita del río Mulato esa es la historia de toda la vida. Hoy pues ya no tenemos únicamente un acueducto, tenemos más, pero en ese tiempo la historia de que el que tomara agua del río Mulato se quedaba en Mocoa y ha pasado, ya han hecho arraigo y son bienvenidos los de afuera que no han nacido aquí, son bienvenidos y se los ha tratado con todo el cariño, con todo el aprecio porque aportan al desarrollo de esta ciudad. Gracias, don Byron, por aceptar nuestra invitación y por querernos contar un poquito de su historia, de su vida y eso. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Quién es don Byron Viveros? Bueno, yo no soy nacido de una familia luchadora por el Putumayo. Mi padre es de los primeros colonos. Yo creo que el primer colono, mi abuelo, en el Valle del Guamués. Mi abuelo es de Nariño, ¿no? Es nariñense. Tengo una historia por ahí encontrada que no he podido todavía concretarla, pero me dicen que fue hacendado en San Francisco, cuando San Francisco Putumayo recién se fundaba, tenía su hacienda, pero mi abuela era maestra y mi abuela la nombran de profesora en el Valle del Guamués, por allá en medio de los Cofanes, y se van ellos con hijos muy pequeños, nacen todos mis tíos en el Valle del Guamués, todos mis tíos son nacidos en el Valle del Guamués. Mi papá de la cédula dice que es nacido en San Miguel, Puerto Asís, porque el Valle del Guamués pertenecía en esa época a Puerto Asís, año 22, 23 del siglo pasado. Y nacen allá, en Puerto Asís, en medio de los Cofanes. Yo me acuerdo de que de los Cofanes llegaban a visitarlo a mi papá a la casa. Y el olor a la pepa del coquindo en mi casa era fuertísimo, fuertísimo. Y llegaban muchísimos amigos de los Cofanes a quedarse 2, 3 días a visitarlo a mi papá, porque en su niñez convivió con ellos. Tengo por allá en mi historia, por ejemplo, que él fue amigo de Taita Querubín. Hace mucho. Son contemporáneos de la misma época. Tengo en mi historia, en lo que me contaba mi mamá, y lo que pude hablar con mi papá era que era amigo de Taita Querubín, por ejemplo. Don Byron, una pequeña preguntita para los jóvenes, para los que siempre nos ven por estos medios. ¿Qué es la pepa de coquindo? Es una pepa que ellos utilizan con un olor, y un olor que es repelente. Lo utilizan y se ponían en los brazos. Es una pepa natural que produce un olor muy fuerte,
y lo utilizaban para ahuyentar culebras, para ahuyentar insectos, era un repelente natural. Un repelente natural que que utilizan todavía los cofanes. Y se ponían, yo me acuerdo que ponían unas cintas, unas cosas en los brazos. Por eso, si usted ve cofanes con cosas en los brazos, eso es amarrado pepas de coquindo. Y ese era el repelente natural de ellos. Entonces, era algo hermoso. Yo me acuerdo que en Bogotá, cuando estudiábamos, teníamos coronas de originales de los cofanes con plumas de coloridos y todo, bodoqueras. Teníamos en Bogotá adornado la casa porque le iban y le regalaban a mi papá. Eso le traían de regalo y él tenía en su casa recordando tal vez su niñez. Entonces, soy nacido de ese tronco que es mi abuelo Ángel y mi abuela Zoila. Nace mi papá y nacen 8 o 9 hermanos, ¿no? De ellos 2 médicos, el mayor y el segundo, que era mi papá, médicos, y los demás pues son gente que ha trabajado. Por ejemplo, fueron alcaldes, fue jefe de tránsito, profesor, trabajadores del sector público, porque era una gente muy luchadora. Mis familiares, por ejemplo, el tío Hernando Viveros fue jefe de la oficina de instrumentos públicos, sí. el que registraba las compraventas de propiedades. Él era el jefe de esa oficina, inclusive se pensionó de eso, el tío Hernando Viveros. Entonces, mi familia siempre fue luchadora. Somos oriundos del Putumayo. Es decir, mi abuelo no era del Putumayo, era nariñense, pero vino a vivir desde los años 20 del siglo pasado al Putumayo. Es decir, ya los hijos de él somos putumayenses y nosotros somos putumayenses y los hijos somos putumayenses y mocoanos. Mi mamá era nacida en Colón. Putumayo. En Colón, Putumayo. Y allá tienes un pedacito de mis raíces vienen de Colón. De Colón, Putumayo, también Raúl. Sí. Mi mamá era nacida en Colón, Putumayo. Mi abuelo también fue profesor. Tengo la historia, por ejemplo, que mi abuelo Gonzalo era profesor donde hoy es José Homero. Allá había una escuela. ¿En el barrio José Homero? En el barrio José Homero. Allá había una escuela en el tiempo de Mocoa. Allá era un potreros y había una escuela y había una comunidad indígena. Y era profesor. Y mi mamá estudió con mi papá hasta cuarto de primaria, porque en ese tiempo no estudiaban sino hasta cuarto de primaria. Y mi abuelo fue profesor. Después mi abuelo se fue a vivir por parte de mamá, se fue a vivir a Puerto Asís y llegó a ser consejero de intendencia, lo que hoy son diputados. Y antes eran consejeros intendenciales porque éramos intendencia. Uh-huh. Y fue consejero intendencial y fue consejero por la ANAPO. Imagínate eso, que fue consejero por la ANAPO, es decir, por la naciente M19, porque de la ANAPO nace el M19. Sí, señor. Es decir, en ese tiempo no había de M19 todavía y él fue consejero de la ANAPO. Mi abuelo pues tenía sus pensamientos revoltosos y sus pensamientos izquierdosos, pero fue consejero intendencial, inclusive se pensionó como consejero intendencial. Entonces, bueno, de ahí por qué viene todo ese arraigo y todo esas tronco de dos grupos familiares, ¿no? Y nacemos nosotros, que somos otros luchadores por esta tierra, que queremos esta tierra porque nos sentimos putumayenses, nos sentimos mocoanos. Aquí nacimos, aquí creo que vamos a terminar, si Dios nos lo permite. Pero esa es más o menos la historia. Por ejemplo, mi bisabuelo, por parte de mamá, era dueño de Colón. Yo conocí las escrituras donde mi bisabuelo en 1903 le regala al municipio de Colón, porque en ese tiempo era municipio, todo el terreno de Colón, y de ahí nacen esas calles tan anchas de Colón, sí. Porque él le regaló el terreno para que se construyera el municipio, en ese tiempo Sucre, porque no era Colón, era Sucre. Por eso ya está el colegio de Sucre. Por eso se llama Colegio Sucre. Sí. Porque acordemos que el primer capital del Putumayo fue Sucre, que fue Colón. ¿Ya? Y mi abuelo en 1901, 1903, yo alcancé a conocer una escritura manuscrita de la donación de los terrenos de mi abuelo a Colón, de mi bisabuelo a Colón, ¿no? De apellido Muriel, porque él era apellido Muriel.
Por el otro lado, pues soy Chávez por mi abuelo, el que te cuento que se pensionó como diputado de la Napo. Sí. Entonces, de ahí nace toda esa historia luchadora y querendona por esta tierra que tanto nos ha traído, y estamos aquí para contarte más cosas, Raúl. Bueno, pues usted tiene una historia muy representativa y muy bonita porque su familia ha estado siempre inmersa en este tema de ayudar, de la política, de participar en todos estos procesos. Pero cuénteme, su papá, ¿qué hacía? Mi papá fue médico y lo reconocen como uno de los primeros médicos, porque el otro médico fue el médico Víctor Guerrero. Sí. El médico Víctor Guerrero estudió en el Cauca, mi papá estudió en Quito, Ecuador. Regáleme el nombre o regalémosle el nombre de su papá. Jorge Enrique Viveros Bravo. Mi papá fue médico y estudió más o menos, tengo la idea, que en el año 45, del 45 al 50, del 45 al 50 en Quito, Ecuador. Mi papá le tocó venirse, no terminó de estudios, le tocó venirse porque hubo un problema familiar de los hijos, de los hermanos, un problema familiar, y tocó venirse. Y él no se gradúa como médico, no termina, le faltaba creo 1 o 2 materias para poderse graduar como médico. Posteriormente, después de tener la lucha de los años 50, que ahora te cuento, la lucha de los años 50 del Putumayo, que él participó y lideró, ¿no? Porque fue el que lideró la lucha de los encuentros, con mucha gente, obvio, eso no era una cosa de él solo, sino más gente que de pronto tenemos tiempo para contarte. Se casa, tiene 3 hijos, 4 hijos, mi papá, y mi mamá lo dice, bueno, es que usted terminó, es médico y tiene que irse a graduar. En el año 60 y algo se va a graduarse. 62 se va a graduar. A Ecuador. A Ecuador. Y habiendo ya nosotros nacido, éramos 4 hermanos y estaba por nacer el 5º. Y mi mamá lo conchaba y le dice, bueno, tienes que graduarte porque no te puedes quedar como un no graduado. Y en el año 62 se va a graduar. Después del 50 al 62. 12 años después. 12 años después se va a graduar. Pero ¿por qué? Porque se vino a atender un tema familiar de sus hermanos, ¿no? De sus hermanos, tener una calamidad interna del papá y la mamá de él, de mis abuelos, y se viene a atenderlos y a estarse aquí. Conoce a mi mamá y en el año 44 se casan escondidas en Santiago, Putumayo. Tengo por allá el registro civil de matrimonio, la partida de matrimonio de ellos casados en el 44, en Colón, Putumayo, en Santiago, Putumayo, perdón. Y nacen ya mis primeros hermanos. En esa época, en el 44, ya estábamos anexados a Nariño. En el 53 nos anexan a Nariño, ¿no? Y mi papá comienza con otra gente del Alto Putumayo, del Medio y Bajo Putumayo, una lucha grandísima por desanexarnos. Uno no puede caberse en la cabeza de que una persona que lidera un grupo, porque era el presidente del comité departamental de desanexión, como una persona como él se enfrenta a una dictadura. Tiene que haber sido bien duro. Duro, porque hoy enfrentarse a un militar, a una dictadura, porque estábamos en la dictadura de Rojas Pinilla. Sí. Y un grupo de gente que lo acompañaba a él y enfrentándose a una dictadura como la de Rojas Pinilla para luchar por la desanexión. Obvio, aquí tuvo una participación en la desanexión la Curia. La Curia fue muy importante en la desanexión, no hay que desconocerla. Y él era muy amigo de los curas también, a pesar de tener un pensamiento liberal. En ese tiempo los curas eran muy conservadores y como éramos curas españoles entonces pero era muy liberal y tenía amistades con los curas, era muy amigo de ellos. Y en esa misma época, Raúl, en el año 57, con otros personajes, luchan por crear la institución Pío XII, que hoy es el Colegio Pío XII. Ellos luchan y crean el Colegio Pío XII. ¿Por qué lucharon para crear el Colegio Pío XII o la institución Pío XII? Raúl, existía la Escuela Urbana de Varones, se llamaba la Escuela Urbana de Varones, existía, todo el tiempo ha existido. Bueno, ya cumplió más de 100 años, sí, la Escuela Urbana de Varones, donde estudiamos.
¿cierto? En Sibundoy estaba el colegio Champañá ya, pero estaban hasta cuarto de bachillerato en el Champañá en Sibundoy. Y mi papá, como le tocó tan duro estudiar, porque a él le tocó muy duro estudiar, él estudió hasta cuarto de primaria en San Miguel, en la tierra donde él vivía, en San Miguel, en La Hormiga, lo que vio La Hormiga, estudió hasta cuarto de primaria, y el resto de niño de 8 o 9 años tuvo que irse a estudiar al Champañá, a Pasto. ¿Te imaginas en la época para salir desde el Valle del Guamués hasta Pasto? Ellos salían por el río Guamués hasta la desembocadura del Putumayo, subían por el río Putumayo hasta el Guineo, subía por el Guineo, y el primer caserío, el primer camino de herradura era en Puerto Umbría. Y de Puerto Umbría a caballo por Mocoa a Sibundoy, Sibundoy Pasto. ¿Cuántos días era de camino? 4 o 5 días de camino, Raúl, porque era un día de camino desde lo que hoy es el Tigre, ahí era el puerto de embarcación, o un poco más arriba en el San Antonio de Guamués, hasta llegar a Puerto Umbría, en canoa de palanca, porque no había motores. No, Era con palanca. En canoa de palanca, pues no eran ellos, pero eran indígenas o gente que contrataba a mi bisabuelo para que pudiera salir. Los viveros le llamaban. Yo una vez hablaba con don Pablo Castro, que es nacido en Puerto Umbría. Don Pablo Castro, el hijo mayor de don Pablo Castro, que ya no me acuerdo el nombre, ellos son oriundos de Puerto Umbría. Y me contaba, don Bolívar Castro, me contaba la historia de la llegada de los viveros de la llegada de la canoa a Puerto Umbría, para de ahí embarcarse en caballo, Puerto Umbría, Mocoa, Mocoa, Sachamates, Sibundoy, Pasto, a caballo. De unos niños de 9 años. Imagínate el desarraigo tan duro que él tuvo para poder estudiar bachillerato y después de ahí irse a estudiar medicina al Ecuador. Estamos hablando de los años 30 y 40, porque mi padre es nacido en el año 22. Entonces, mi papá dice, bueno, ya hoy tengo hijos, que es lo que entendí yo de él, hablando una vez con mi mamá y con él, ya tengo hijos, y cómo así que mis hijos, para que sean bachilleres y estudien, tengan que irse a Pasto, a vivir. Y entonces con otra gente piensan lo mismo y dicen, bueno, aquí hay que crear un colegio, por lo menos un colegio para que nuestros hijos se gradúen en Mocoa. Y estudien aquí en Mocoa. Y estudien en Mocoa y se gradúen en Mocoa. Su papá es uno de los fundadores y artífices de que el Colegio Pío XII exista aquí. Claro. Me imagino que hubieron otros que lo... Claro, por ejemplo, en la historia, si leemos la historia que está publicada en el Colegio Pío XII, ahí aparece. Y aparece otro personaje que es conocido en Mocoa, que es don Anselmo Dávila. Don Anselmo el papá de Orlando, de Álvaro, que es el abuelo de Manuel. Bueno, y otra gente. Y le decía a Manuel ayer que conversábamos, le decía que es tan raro que mi papá era liberal, de pensamiento liberal, don Anselmo era conservador. Todo el tiempo fue conservador, y otra gente muy conservadora y otra gente muy liberal. Pero se unían, no importaba la política, pero se unían a luchar por intereses generales del pueblo. Y se unían y lograban cosas como, por ejemplo, la institución Pío XII. Y los primeros graduados en el Putumayo como bachilleres en el año 67 son del Pío XII. Ni siquiera del Champañá. Son del Colegio Pío XII. Del Colegio Pío XII. Los primeros bachilleres que se gradúan del Putumayo son del Colegio Nacional Pío XII. En el año 67. Entonces mira esa lucha de ellos por lograr, por ejemplo, eso, ¿no? Lo que hoy nosotros debemos hacer por luchar por tener la universidad que tenemos. Y esa es otra historia que después te voy a contar cuando lleguemos. Ya lo voy a preguntar también. Cuando lleguemos a la cronología de esa otra cosa que nos ha pasado. Pero ellos lucharon y se unieron para eso. Y lo logran. Esos son ejemplos que nos dejaron ellos en la vida y para todo. De poder unirnos todos para lograr metas comunes, que son como es el Instituto Pío XII, se llamaba así, Instituto Pío XII. Y el Instituto Pío XII comienza a sus clases allá en la casa
en la casa, en la parroquia de Mocoa, de la parroquia de San Miguel. Allá en ese edificio, allá fueron las primeras clases. Le colocaron Pío XII fue por la curia, por un padre. Por el obispo, por el Papa Pío XII, por el Papa Pío XII. Por el Papa Pío XII, al parecer, tengo entendido que hay algún aporte inicial de la curia para que se conforme el Colegio Pío XII, que después se llamó Colegio Nacional Pío XII, y después con las reformas hoy se llama Instituto de Educación Pío XII. Su papá ya como médico atendía a la gente acá en Mocoa, trabajaba acá, y me contaste que él utilizaba la medicina tradicional y la medicina ancestral que pudo conocer por donde él vivió. Esas historias son muy bonitas. Mi mamá había formado una farmacia, se llamaba la Farmacia Viveros. Ahí en la esquina al frente, de diagonal a la policía, donde hay una fotocopiadora ahora, ahí quedaba la Farmacia Viveros. Y mi mamá, yo me acuerdo que iba a la farmacia y tenía unos frascos negros llenos de pepas, ¿no? Y le pregunté un día a mi mamá, es que mi papá era médico, pero las fórmulas de él eran magistrales. ¿Qué son las fórmulas magistrales? De cada frasco sacaba 1 o 2 pepas, las pesaban porque tenía báscula gramera, para poder decirle, le decía, a este señor hay que darle tanto de esta medicina, tanto de esta medicina, tanto de medicina. Y le armaban una fórmula magistral con medicamentos de esos frascos que mi mamá tenía y sacaba. Cuando yo ya conocí bien la farmacia, pues ya había drogas, medicamentos normales, pero todavía no existían eso, y ahí existía la gramera y existía una piedra para moler las pepas, para hacer la polvo, cuando mi papá le decía, de esto y estos gramos. Entonces mi papá estudió en los años 40 y algo, casi al 50, y estudió medicina. Él era médico cirujano. Ese era el título que le daban. Es decir, fuera de ser médico general, tenía una subespecialidad que era cirujano. Y hacía cirugías aquí en Mocoa. Y hacía cirugías, y en ese tiempo no había la especialización de cirujanos. Entonces ellos se especializaban y era médico cirujano. Y hay historias de gente que salvó haciendo procedimientos quirúrgicos en los quirófanos, cuando en ese tiempo era con inhalación de un producto que ahorita no me acuerdo el nombre, y así los dormían. Eran diferentes, pero él era médico cirujano. Entonces él fue director del hospital hasta que murió. En el año 77, cuando él muere, fue director del hospital. Todo el tiempo fue director del hospital de Mocoa. Y de él hay mucha formación de enfermeras y gente que él se adiestró, y que todavía hay hijos, hijas de esas enfermeras de la época. Y entonces mi papá tenía cosas curiosas. Por ejemplo, una vez le llegó un tipo dislocado a un hombro, una persona dislocada a un hombro. Entonces había un señor de apellido Viveros que no era familiar nuestro, más de los Narváez, y era el sobador del pueblo. Y él los mandaba allá. No, yo no me pongo a cuadrarle ese hombro dislocado. Váyase donde el sobador que le sobe. Y él los mandaba donde el sobador. Él creía que eso había que hacerlo, ¿no? Me acuerdo que una historia de que alguien se dislocó un codo, pero feísimo. Y el sobador le dijo, no, es que no aguanta. Entonces lo durmió en el quirófano. Y mi papá lo durmió en el quirófano mientras el sobador le cuadraba el brazo. Por ejemplo, había un señor Quintero, que creo que apellido Quintero, por abajo de la empresa de energía, por donde hoy pasa el Puente Nuevo. Sí. Ahí había un señor que era brujo, curandero y no sé qué. Y pues, llegaba un niño, por ejemplo, asustado, que en ese tiempo le llamaban que los niños se asustaban, y bebecitos, que porque con vio mal de ojo. Mal de ojo. Y él los mandaba allá. Vaya que le hagan el sobandero haga su trabajo. Entonces él entendía que eso era posible, que la medicina normal no curaba ese tipo de cosas, porque eran cosas más psicológicas, más de otra cosa que la medicina normal.
¿no? Eso fue como la educación también que él tuvo cuando De la ustedes- universidad. De la universidad y la educación que tuvo cuando vivió. Obvio, Allá porque él como convivió con lo que te digo, con Daita Querubín, tiene que haber tenido algún nexo de la De ese medicina, conocimiento. de lo natural, de la medicina natural. Sí, él tiene que haber sido Don Byron, parte ¿cómo de- se llamaba su mamá? Anatulia Chávez. Doña- Otra líder trabajadora dura de la zona de Mocoa, de la gente. Ella era de las mingas, de hacer el sancocho. Mi mamá no le importaba de meter la leña, de cocinar. Si había que hacer una minga y que había que hacer alguna cosa especial, ella se metía y era la lideresa en ese sentido. Era una luchadora de tiempo completo también con mi papá en las cosas buenas que necesitaba Mocoa y el Putumayo. Hablemos un poco de usted y de sus hermanos, don Byron. Nosotros somos 6 hermanos. Yo soy el quinto, uno, dos, tres, el cuarto. Quinto, sexto, el cuarto de mis hermanos, el de mayor a menor. Y logramos, mi papá preocupado porque teníamos que ser profesionales, mi mamá queda viuda muy, muy joven. Mis 2 primeros hermanos apenas tenían primer semestre de universidad. Y mi mamá logra sacarnos como profesionales. No éramos bollantes económicamente, eso no es, no, en el ideario de la gente es que nosotros somos ricos. No, mi mamá, nosotros no éramos bollantes, no éramos de tener mucha plata. Mi mamá, lo poco que tenía lo tuvo que vender para podernos educar. Por esa razón yo no estudié medicina, porque yo quería estudiar medicina. ¿Te gustaba la medicina? Me gustaba la medicina. Claro, es herencia de su herencia. papá. Y quería estudiar medicina y no pude porque era costoso la matrícula. Oye, Pero entonces tenía otra cosa del colegio, que tuve muy buenos profesores de matemáticas, muy buenos profesores. Era muy bueno, creo que era porque ya no volví a practicar las matemáticas. Y entonces me decidí estudiar economía, porque entendía que tenía nexos con las matemáticas. Y entonces me decidí a estudiar economía porque era mucho más económica la matrícula. No podía pagar una matrícula de medicina, porque mi mamá no tenía para pagarme una matrícula de medicina. Entonces decido estudiar economía dije mi concepción. Digo, sé muchas matemáticas, me gusta la matemática, me voy a estudiar economía. Y logramos que todos mis hermanos sean profesionales. Entonces tengo 2 odontólogos hermanos, una administradora de empresa, una contadora y el otro ingeniero civil, ¿no? Entonces somos 6 hermanos que logramos estudiar. No muy fácil, vivíamos todos en un apartamento en Bogotá. Cada vez que uno entraba, otro salía, iba llegando porque se graduaba, íbamos llegando otros, íbamos llegando. Y mi mamá, hasta que yo me gradué, existía un apartamento en Bogotá que se pagaba, convivíamos con otros familiares, otros amigos, para poder sostener el apartamento donde vivíamos en Bogotá, para poderlos sostener y para poder vivir. Por ejemplo, yo estudié en Bogotá y yo me acuerdo que nunca fui a cine. No tenía plata para ir a cine. Ni siquiera para ir a cine, ni siquiera para irme a una discoteca. La poca plata que había que guardarla para fotocopias de los libros que había para poder estudiar, para pagar el transporte. Pero que yo me acuerde que me haya divertido, que me acuerde que me he ido a comer a un restaurante, un pollo asado, alguna cosa, 1 o 2 veces. En toda su carrera. En toda mi carrera, en los 5 años de estudio. Porque no había plata para eso, había que racionalizar el uso, y creo que todos mis hermanos pasaron lo mismo. Y a muchas personas les tocó así. Muy duro, igual. muy duro, y por eso hay otra, de eso viene otra historia de Mocoa que hay que redondear y contarte más adelante. Entonces, Byron, estudio economía y yo logré ser docente en la Universidad del Externado de Colombia, docente asistente. Y podía haberme quedado como docente asistente en el externado porque era muy, muy bueno para matemáticas. A mí me conocían en varias carreras de la universidad y les iba yo a dictar clase a varios estudiantes de otras facultades de matemáticas y estadística y cálculo y bueno, y toda la área de matemática. Yo era muy bueno y a mí me tenían ya listo para vincularme como docente
en el externado. Y yo dije, no, la tierrita me dio de estudiar, me voy a devolverle a la tierrita lo que me dio de estudiar. Y al otro día que me gradué, me vine a Mocoa. Sí, porque había que devolverle a la tierrita lo que le había dado a uno para poder ser profesional. Y llego aquí y lo primero que logro es ser docente. Y por ahí tengo profesionales que fui docente desde el año 86 que me termino mi carrera y soy docente, y fui docente en casi todas las carreras, en todas las universidades que en la época habían, la ESAB, el ITP, los Castro con su carrera, del Tolima, en todas las unidades que han habido. En las dos últimas que han habido no he sido docente porque no he querido, ya no quiero hacer esa práctica, pero es interesante. Entonces me vine y lo primero fui docente. Y aquí me estuve como 8 meses siendo docente. Y de eso, después, y logro que un político que no me había ayudado en nada, pero que éramos amigos, que sí ha ayudado a otra gente y a un hermano tal vez, me meta a ser funcionario de la Caja Agraria y logra que me nombre gerente de la Caja Agraria en Sibundoy, y me voy a vivir a Sibundoy. ¿Cuántos años viví en Sibundoy? Faltó un mes para 4 años. Faltó un mes para 4 años viviendo en Sibundoy. Allá nos pusimos a hacer cosas locuras, porque eso es una impronta mía, que hay que dejar huella. Y allá logramos hacer locuras en favor del Alto Putumayo, el Alto Putumayo como gerente. Yo llego como gerente y me encuentro créditos para cerdos, créditos para pollos, para gallinas. Y a mí mi formación económica me decía de que eso no es negocio, eso no le genera economía a la región, ¿no? Me encuentro con una producción lechera de cerca de 48.000 litros diarios de leche. Y mi formación económica me dice pues que eso no estaba bien, ¿no? Que había que utilizar la tierra de manera mejor para producir mejores cosas y mejor alimento. Y comenzamos a meterle a la gente créditos y inclusive créditos no de fomento, sino créditos comerciales para que siembren frijol. Y se comienza a sembrar frijol en mi época como gerente. Desde el crédito comencé a direccionar la siembra de frijol, lo que hoy es una de las economías más importantes. Nace en esa época realmente. Ahí, en el año del 86 al 90 que soy gerente, del 87 al 91 tal vez que soy gerente, logramos transformar con otra gente, con los asesores pecuarios que tenía la oficina, y con otra gente logramos transformar en la producción de frijol y frutales. Y eso siguió creciendo, y hoy tenemos no únicamente leche, se produce leche. Ya yo hablando con una gente en el Alto Putumayo, no se producen más de 20.000 litros de leche diarios, pero se transformó la producción única, monoproductora de leche a producir otras economías. El Alto Putumayo es un laboratorio bonito. ¿Y usted fue artífice de eso? De eso. Y por eso, porque logramos que los lecheros sean remunerados, que lo logramos, que me sacan de gerente de la Caja Agraria. Un amigo que fue el primer gobernador del Putumayo, lo primero que hizo fue irse a la Caja Agraria en Bogotá y me saca de gerente de la Caja Agraria. Caja Agraria en ese tiempo, hoy Banco Agrario, sí. Era llamado la Caja Agraria. Teníamos el almacén de provisión agrícola, fomento con el DRI, me acuerdo que era un fomento pecuario. Bueno, era realmente cosas que te voy a contar, Raúl. Nunca esa oficina daba utilidades. Nunca. Y al segundo semestre, porque la contabilidad de la Caja Agraria en ese tiempo era semestral, en el segundo semestre logró dar utilidades. Un excelente trabajo. Un trabajo duro con los empleados de esa época, con la gente del Valle Según. Llegó un punto en que había Banco Agrario y que el Banco Agrario lo iban a cerrar. Y ya me preocupé, dije, no es conveniente que cierren el Banco Agrario, el Banco Popular, perdón. El Banco Popular lo iban a cerrar porque comenzó a dar pérdidas.
porque comencé yo a moverme como gerente y a lograr ampliar la clientela y ampliar mucho. Y la competencia pues era con el Banco Agrario, y entonces le tuvimos que bajar un poquito al ritmo para que no cierren el otro banco. No cierren el otro banco, sí. Pero nunca dejamos o sea, lo que te digo, estuve 4 años, 7 semestres dando utilidades. Espectacular, buenísimo. Sí. Allá, por ejemplo, aprendí el primer computador que yo conocí, lo conocí en Sibundoy como gerente. Me asignaron un computador y aprendí a manejar el primer computador ahí, y ahí me metí también por esa otra locura que me gusta, que es los sistemas, que es el computador, ¿no? Y el primer software de contabilidad de la Caja Agraria me lo extraje, y fue el primer software de la empresa de energía. Ya. Lo aplicaste. Lo modifiqué internamente, le modifiqué el código fuente del software de contabilidad de la Caja Agraria, lo modifiqué y lo implementé en la empresa de energía. ¿Y por qué en la empresa de energía no teníamos plata pues para comenzar a comprar software y contabilidad? Entonces yo me acuerdo que la contadora, la tesorera en ese tiempo, Maribel Clavijo, aprendió a manejar el software de contabilidad de la Caja Agraria. Entonces le cambié el título y toda la cosa, lo fusilé, me lo robé, para decirlo de alguna manera fea, ¿no? Después de 4 años, porque después de gerente de la Caja Agraria, trabajé en la Contraloría General de la República. Me sacan de allá. ¿Cómo se llamaba el cargo en la Contraloría? El cargo se llamaba jefe de juicios fiscales, porque en el tiempo que yo vengo, la Contraloría no se había transformado. Ya existía la ley, la Constitución del 91, y la ley que transformó la Contraloría no se había emitido todavía. Entonces éramos la Contraloría vieja, la Contraloría anterior, que era Contralor previo previo, es decir, habían funcionarios dentro de las entidades que hacían el control antes de que se pagara. Ese era el control previo, y eso hacía la Contraloría. Y yo era el jefe de la Oficina de Jueces Fiscales, que en últimas vendía a asumirse como el jefe de la Contraloría General de la República en el departamento de Putumayo. ¿Cuántos años duraste? Ahí duré 4 años, pero me tocó la transición. Es decir, me tocó de la Contraloría vieja a la Contraloría nueva. Del control previo al control posterior y selectivo. Me tocó. Estando yo en la Contraloría nueva, no me calzaba esa forma, como no nos quitábamos de la cabeza el control previo y seguíamos con el cuento del control previo en el control posterior y selectivo, es decir, en la nueva Contraloría, que no se ha logrado todavía cambiar, que seguimos creyendo que la Contraloría debe dedicarse únicamente a que si las cifras cuadran o no cuadran, es decir, que si más 1 más 1 es igual a 2, y entonces en la contabilidad, que si gastó, que no gastó, que cuánto gastó, que si faltó plata. A eso se ha dedicado las Contralorías. Y entonces cuando yo entendí la función de la Contraloría, era una función de control de gestión. O sea, es más complejo hacer control de gestión. Entonces ahí entendí en la Contraloría las 5E, que te tienen que servir un día de estos para pretensiones políticas y pretensiones administrativas. Las 5E. Yo le puse la E a una cosa que no tiene E, pero para que sean 5, le puse E, que es economía, eficiencia, equidad, ecología, y la otra E no me acuerdo, pero son 5E. Que si se unen, se tiene una buena gestión. Se hace una buena gestión. Es decir, si hay economía, si hay eficiencia, si hay equidad, si hay ecología. Ecología es defender el medio ambiente, atender que el medio ambiente. Y la otra E, que son 5E, si tú las manejas, esas 5E, hay control, hay eficientemente la administración, es eficientemente la administración. Entonces yo lo entendí en la Contraloría General de la República y pretendí que eso se hiciera, pero no fue posible y seguimos todavía en la mentalidad numérico-legal de las cosas. De la Contraloría, don Byron, ¿pasa a dónde? Nace una cosa y se publica en Mocoa que hay que crear la empresa de energía del Putumayo. Se había hecho un estudio por parte del Ministerio de Minas y Energía para crear una empresa única de energía en el Putumayo, y comienzan a comprar acciones.
Dice, hay que comprar acciones para ser accionista de la empresa. Y yo estando en la Contraloría, voy y compro acciones. Ya, listo, compro acciones. Vamos a la primera asamblea de constitución de la empresa y se elige la primera junta directiva y me postulo yo como gerente a esa gerencia, porque de elegir a la junta directiva había que elegir gerente para poder que ahí nazca la empresa de energía. Me postulo y se hace todo un proceso de selección y logro imponer la gerencia. Logró la gerencia, pero usted es fundador de la empresa. Claro, o sea, que como primer gerente, o sea, lo único que usted era gerente y fundador. Lo único que había era la junta directiva, no habían actas. A mí me tocó comenzar por hacer las actas de la primera asamblea, la primera acta de la junta directiva. Y con las actas se crea y nace la empresa de energía. La primera acta me tocó a mí hacerla como gerente ya, porque no había quien le hiciera. Entonces creamos la empresa de energía y a mí me nombran como primer gerente y lo único que me dicen, mire, allá tiene 70 millones de pesos en la cuenta del BBVA para que usted comience a funcionar. Y eso es lo que me entregan. Me entregan unos accionistas, un listado de accionistas, y me dicen, bueno, aquí hay que crear la empresa de energía. Entonces yo comienzo a formalizar los estatutos, a registrarlos en la Contraloría, en la Cámara de Comercio, los estatutos, a nombrar, que se nombre el revisor fiscal, todo el proceso de formación de la empresa de energía, todo. ¿Cuántos años duró en la empresa de energía? 11 años, Raúl. 11 años. 11 años. 11 años y un poquito más. Unos años y unos 3 meses más. Una década de su vida. Dedicada a eso. Dedicada a eso. Sin descanso. No hubo descanso de los 11 años. Sin descanso. Logramos un equipo de trabajo excelente. Excelente. O sea, yo quiero que quede claro, Raúl, y en esta entrevista y en este diálogo, que no soy yo. Siempre hay amigos alrededor y compañeros de trabajo alrededor. Hubo un equipo de trabajo excelente, excelente, con el cual iniciamos, con el cual yo terminé, con una relación interpersonal de amistad, de trabajo, de compañerismo, excelente. Es decir, donde yo he estado siempre me he caracterizado por eso, de tener compañeros de trabajo, no subalternos, no empleados, sino compañeros de trabajo, y logramos que la empresa de energía, con esos compañeros de trabajo, estudiamos. Hoy todavía hay funcionarios que iniciaron conmigo en la empresa de energía. Hay funcionarios dentro de la empresa de energía que iniciaron conmigo, que me ayudaron a poner los primeros granitos de arena y los primeros esfuerzos para consolidar esa empresa de energía. Y fueron 11 años, no únicamente comprando y vendiendo energía, no únicamente, Raúl, porque esa es la función principal, comprar y vender energía, ¿cierto? Por ejemplo, Raúl, yo te cuento que el software de facturación de la empresa de energía lo desarrollé yo. El primer software de facturación que tuvo la empresa de energía, casi lo tuve como 9 años o 8 años tal vez, lo desarrollé yo. Es decir, ese software lo diseñé. ¿Ese aporte suyo? Sí, me lo pagaron. Me lo pagó la empresa de energía, me lo pagó. Yo no puedo decir que no le cobré gran cosa ni nada y dejé los códigos fuentes y todo allá. Yo logré después que ya iba modernizándose la cosa, vincular una persona que modernizara el software de facturación, ¿no? Modernizar el software de facturación. Yo aprendí a programar porque a mi hermano lo contrataron para sistematizar las notas del Colegio Pío XII. Y yo tenía mi locura y mi idea de que, estando en la Contraloría de la República, de que eso era bueno, que había que aprender. Y aprendí a programar. Sin ser profesional en sistemas. Aprendí a programar y ¿por qué? Porque es que la programación es lógica. Sí, y yo tengo una mentalidad muy lógica. Entonces aprendí a programar y yo me quedé con el programa del Pío XII y lo modificaba y lo arreglaba y todo. Estando en la Contraloría, logré otra cosa que la gente no sabe. El FER, en ese tiempo,
pagaba con cheques. El FER es la Secretaría de Educación. Hoy pagaba con cheques. Y allá tenían que sentarse y con una máquina de escribir los cheques. Y hacer los cheques. A mano. 2,000 y polla, casi 3,000 cheques hacían mensuales a mano. Las nóminas las hacían en una máquina de escribir así grandísima. Las nóminas. Sí, ¿no? señor. Las metían en papel y calculadora esa de dar vuelta. Bueno, ya había calculadora electrónica, pero dar vuelta para calcular y sumar. Y yo me metí, estando en la Contraloría General de la República, aprendí Lotus en ese tiempo. Después Cupro y hoy lo que es Excel. Sí. Y les enseñé a ellas a las personas a manejar el Lotus, el Cupro en ese tiempo, y comenzamos a hacer las nóminas electrónicamente, ya con hoja electrónica. Yo les enseñé a ellas, a 2 personas y además les enseñé a ellas, les hice software para imprimir los cheques. Entonces ya no tenían que sentarse a escribir los cheques a mano, sino que cogían y metían los cheques en una impresora y los cheques quedaban impresos. Una cosa que se equivocaba muchísimo era pasar de números a letras, que no es fácil. Escribir un cheque de 2.700.000 pesos, 752.000 pesos y escribirlo a letras, porque el cheque tenía que escribirse a letras. Entonces logré que se escribiera el cheque y con la programación que yo hacía, logré hacer un software, una aplicación para que ese número se escribiera en letras y nunca se equivocara. Y después los libros de bancos. A Glorita Benavides, que era la tesorera, la pagadora, le hice eso. Eran cosas bonitas. Y después de imprimir los cheques, le dije, no, pues es que tenemos que pasar ya a otra cosa, tenemos que pasar a consignaciones en las cuentas. No, pero ¿cómo le vamos a obligar a los profesores y a todos los funcionarios a que abran cuenta? Y logramos de que todos los profesores abrieran su cuenta y les hice una aplicación para poder subir al BBVA, al Banco Popular, al Banco Agrario, a Bancolombia, el listado de los pagos. Eso se lo dice yo en esa época de la Contraloría de la República. Eso, por ejemplo, es un logro hermoso, porque las 2 funcionarias que hacían nóminas se demoraban 3 semanas. Y cuando yo les enseñé, se demoraban 1 semana en hacer la nómina. No, el tiempo es oro. Y se les firmó se dedicaban ellas a descansar. Y entre esas, pues todavía está Chilita Médicis, que era una. Después estuvo una compañera Moncayo. Estuvo Elena Reina, que ya en paz descanse. Eran mis alumnas y las que yo, no, Byron, venga, que no se me descuadró aquí. Me tocaba salir corriendo a la Contraloría y les saber qué error habían cometido, a corregírselo. Bueno, eso en el FER hicimos. De esa época hay otra cosa hermosa, Raúl. Señor. Mi primo, Uriel Viveros, trabajaba de tesorero en el hospital. Y nace el hospital, se acaba el sistema de hospital general, el hospital común y corriente, y pasa a ser empresa social del Estado. Y tienen que facturar. ¿No? Cuando yo llegaba a Byron, es que tengo una preocupación grandísima en el hospital, grandísima. Imagínate que no facturamos ni 10 millones de pesos mensuales. Y facturando 10 millones de pesos no nos da para pagar ni empleados ni nada. No les da para sostenerse. Y tenemos una crisis en la tenaz, porque no hay un software de facturación. ¿Y les desarrollaste el software? Les hice el software de facturación al hospital. Les hice el software de facturación. Usted ha apuntado en muchos escenarios. Les hice el software de facturación a él en el hospital y me acuerdo yo que el primer mes pasó de 10 millones a 18. Y el segundo mes pasó de facturar 10 millones a 18. Y el siguiente mes pasó a facturar 150 millones de pesos. Y el siguiente mes pasó a facturar como 300 millones de pesos. ¿Ya? No, pues... Estaban perdiendo plata, pero toda la que quiera. Entonces les hice un software de facturación y lo tuvieron que como 1 o 2 años funcionando. Después ya contrataron a alguien de experto en eso y les compraron un software de facturación. Yo me acuerdo que a Uriel le hice un programita para pagos.
El mismo de cheques que había hecho yo en la Secretaría de Educación, se lo traje acá, pero le hice otras cosas adicionales para consolidar, porque ellos consolidaban horas extras, consolidaban un poco de cosas y consolidaban para poder consolidar y girar un solo cheque. Entonces yo le hice un programa y ¿qué es? Y me acuerdo que hasta hace poco tiempo, una vez me llamó y me dijo, Byron, es que ya no me alcanzan cero, porque yo se había hecho hasta 10 millones de pesos, los números, y hay que subirlo a 100 millones de pesos, aumentámele, que no es que. Y fui y le hice la programación para aumentárselo. Después, a lo último, le dije, no, yo ya no quiero bregar con eso, te recomiendo a esta persona que sabe lo mismo que yo sé hacer y un poco más, que fue el profesor y después fue empleado de la empresa de energía, ya se pensionó, Roberto. El ingeniero Roberto Córdoba, el ingeniero Roberto Córdoba. Sí. Contratarlo a él y le pagas a él y para que él te modifique ese software de facturación y ese software de nómina que tienes ahí. Yo tengo una duda. ¿Cómo hizo usted cuando fue gerente de la empresa de energía para traernos la energía 24 horas? Porque recuerdo que en ese tiempo teníamos los Elefantes, que era un motor grandísimo, que sonaba durísimo y que lo apagaban, si no estoy mal, a las 10 de la noche y nos quedamos sin energía todos. ¿Cómo fue ese proceso, don Byron? Bueno, la empresa de energía nace más o menos en el mes de mayo y la primera energía 24 horas fue en el mes de julio, si no estoy mal. Mayo, 2 meses después. 2 meses después de que a mí me nombran como gerente. Lo primero que yo hago como gerente es irme a Bogotá a buscar a alguien que me enseñe cómo se maneja una empresa de energía, que me asesoren cómo se maneja una empresa de energía. Me voy a Bogotá a hacer el registro ante la CREC, ante la Super, ante el ministerio, ante todas las entidades para consolidar la empresa como empresa. Y lo primero que hago fue irme a buscar a una persona. Y por supuesto, a buscar energía. Porque eso no era el cuento de que yo cierro aquí la llave y ya. Había que ir a ver quién le vendía energía en ese tiempo a alguien, algo que había apenas nacido, pues que cómo así que le van a vender energía a un necido, a un que no tiene plata, que no tiene nada, con 70 millones de pesos iniciando y me había comido como 10 en los 2 meses de sueldo, no, sin ingresos, sin nada. Bueno, y cómo le van a vender energía. Entonces logro en el Ministerio de Minas amigos porque pues uno con el ascendente, amigos, y logro que entrar a Sedenar. Sedenar es pública, dependía del Ministerio de Minas y en parte le ordenan a Sedenar que me tiene que vender energía, que nos tiene que vender energía a la empresa de energía del Putumayo. Entonces ya asegurado la energía comprada, pues ya se podía cerrar el circuito y entregarle energía. Un domingo a las 6 de la tarde se hace ese cierre del circuito en la subestación Mocoa. Pero todo ese proceso anterior para comprar, yo fui a Cali, fui hasta Medellín, fui a Bogotá a buscar energía, ¿quién me vendía? Nadie me vendía y la única que me quedaba era, bueno, ¿quién nos puede vender energía? Y logro que el ministerio influya en el Sedenar y Sedenar nos vende energía. Es decir, o sea, 2 meses después tuvimos energía 24 horas. 24 horas, 2 meses después. Y de ahí pues comienza ya el proceso de facturación. A nosotros nos había entregado la gobernación, la facturación de la energía que vendía la gobernación, la cobramos, esa energía, acordamos un cobro por la gestión, pero esa plata se la entregamos a la gobernación en acciones. O sea, la gobernación era comprometida de acciones y no le entregamos plata a la gobernación. Le compraron acciones. Le vendieron acciones. Le vendimos acciones porque ellos se habían comprometido a comprar un número de acciones y con eso cubrimos el número de acciones comprometidas. Entonces, por eso la gobernación es accionista y era hasta cierto tiempo uno de los mayoritarios accionistas. Por esa razón. A usted, don Byron, le tocó en la empresa de energía algo que yo recuerdo mucho, que llegaban los apagones de repente y pues ya uno después se enteraba que era porque volaban las torres y eso. ¿Cómo fue ese tema? Es bien complicado, Raúl, porque
nosotros no teníamos el pulmón técnico, mecánico, financiero para poder levantar las torres. No teníamos esa capacidad de técnica para poder hacerlo. Entonces, en el tiempo anterior yo había ido a ISA y me había hecho amigo de funcionarios de ISA, del área técnica y del área que tenía que ver con transmisión en ISA. Y del ministerio, ¿no? Como esa línea era del ministerio, entonces logro que el Ministerio de Minas y Energía le dé la orden a ISA de que levante las torres. Pero pues todo esto es gestión y todo esto es hablando con las personas que les tocaba. Nosotros nos volaban las torres en Santiago, nos volaban las torres aquí en el Cascabel, nos volaban las torres bajando aquí a Mocoa. Bueno, por todos lados nos volaban las torres. Yo no creo que hayan pasado, creo que unos 8 eventos de voladura de torres. Inclusive uno allá en el páramo, en la Divina Pastora, nos volaba una vez una torre y con los técnicos, hablando con ellos, no trabajaban sino media hora. Por el frío tan tenaz, el técnico no podía subirse a la torre o hacer la reposición sino media hora, y tenían 2 grupos, uno subía y otro bajaba. Eso era bastante complicado, igual en el Cascabel. Era muy complicado meter refacciones. Teníamos aquí en la estación refacciones de torres, afortunadamente habían quedado, y de ahí con el helicóptero llevando al Cascabel, a la zona de lo que hoy es la carretera Mocoa-San Francisco, por esa zona, llevando las refacciones para las torres. Fue muy duro porque fuera de las pérdidas técnicas, de las pérdidas físicas de las torres, que después la empresa de energía le tocó pagar, que me tocó hacer un acuerdo de pago para poder pagar todo ese levantamiento de las torres. Al principio no me cobraron, pero ya al final ISA hizo el cobro. Hicimos un acuerdo de pago con ISA y se pagó ese levantamiento de torres. Yo me acuerdo que superó más de los 2.000 millones de pesos. Te estoy hablando del año 2007, 2008. Y realmente fue muy duro porque también perdíamos plata. Pues dejábamos de vender y había que pagar nómina, y había que pagar empleados, dejábamos de cobrar los servicios. De cobrar el servicio y poderle pagar. Fue una época bastante dura, bastante dura. Logramos con el ejército parar eso, y se hizo una cosa que fue otra gestión brava, porque para las últimas voladuras de torres se formula el proyecto de la línea de transmisión al Ecuador, Neiva, el Ecuador. Pero iban a construirlo por Nariño, por el Cauca. No se iban a dar la vuelta. Iban a dar la vuelta. Y entonces yo logro en la UME y en el ministerio de que me escuchen, y logro venderle la idea de que es bueno que la línea pase por aquí, porque también volaban torres en el Cauca. Y entonces, si volaban torres en el Cauca y teníamos las líneas de acá, pues eran una línea de respaldo, es decir, era un anillo energético, ¿no? Y se lograba el respaldo. Entonces, cuando ya llega la energía, la línea del Huila, pues volar la torre en Nariño ya no era el efecto, porque teníamos el respaldo. Entonces se acabó la voladura de torres. Ya para ellos ya no era significativo volar torres, porque ya teníamos energía de respaldo del Huila. Pero la venta, la idea de la línea por aquí fue una lucha brava en la UME y en el ministerio. Yo argumenté varias cosas que hoy no les va a gustar a algunos. Por ejemplo, una de las cosas que sería indispensable para el proyecto en esa época, todo el mundo soñaba con la mina de cobre y molibdeno, y para poder explotar la mina había que tener energía. Entonces yo vendí la idea de que había, para explotar la mina, de tener energía. La otra, el proyecto de Altandaquí, que también tengo una lucha grande en el ministerio y en la UME del proyecto Altandaquí, de la represa del río Caquetá. Entonces, que para poder sacar esa energía del Altandaquí había que tener redes de transmisión. Y la otra cosa era que el Caquetá ya no tenía energía, ya estaban entrando a razonamiento porque la línea no les daba. Entonces se proyectó
Por eso, a construir la subestación de Altamira, que de ahí arranca la línea hacia el Caquetá. Entonces, todos esos argumentos y otros más, logramos de que la línea pase por aquí y la empresa de energía Bogotá construya por aquí. Es cierto que tuvimos en una época el cobro de energía más bajo acá de Colombia. Raúl, pues. Todo el tiempo, cuando hice el estudio económico para establecer el cálculo de comercialización, porque eso lo hace la empresa, el cálculo de comercialización, todo el tiempo, yo me acuerdo que comencé como con 19 pesos el costo de comercialización. Hoy está para un poquito más de 100 pesos, pero normal que ha ido creciendo y no ha sido cambiado hasta ahora. Ese estudio económico de comercialización creo que está vigente, el que nosotros hicimos desde el año 97, cuando le presentamos los estudios a la CREC para que nos establezcan la tarifa de energía a nosotros. Y todo el tiempo ha sido la tarifa más baja del sur de Colombia. Y esta administración y las administraciones anteriores han logrado mantener eso. Es la tarifa más baja del país. Una de las tarifas más bajas del país. Pero porque eso tiene una razón. Es que si usted le cobra a una persona mucha plata, enriquece al uno y se empobrece al otro. Entonces la razón era esa, es decir, no cobrar demasiado, pero que tampoco el que invirtió pierda plata. Porque aquí había unos inversionistas que tenían que ganar. Hay que ser equitativo. Sí, de que las utilidades no sean tan exorbitantes, de tal manera que tampoco, si usted tiene unas utilidades muy grandes, pues alguien pierde. ¿Y quién pierde? Es el que consume la energía. Y ese era mi pensamiento. Es decir, había que cobrar de manera racional, de tal manera que no le quitemos la plata a la gente, pero que tampoco pierda el inversionista. Pasemos un poquito. Más de una década en la empresa de energía. Uh-huh. Tuvo otro cargo muy importante en el departamento del Putumayo, ser el gobernador del departamento del Putumayo. ¿Cómo le fue en ese periodo? Raúl, esa es de las cosas más duras que he tenido en mi vida. Esos 15 meses de trabajo fueron 24/7, todos los 15 meses. Todos los 15, 24/7. Yo viajaba a Bogotá y me venía en el último vuelo a Neiva. A las 9 de la noche llegaba a Neiva, llegaba a Mocoa a la 1 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba en la oficina trabajando. Es decir, nunca tuve descanso. Afortunadamente, vuelvo y le digo, tuve unos secretarios de despacho excelentes. Los compañeros de trabajo todavía tengo amigos de funcionarios, pero fue una época dura, porque había que hacer lo que no se había hecho. Y logramos hacer lo que no se había hecho. Por ejemplo, para ponerte un caso de Mocoa, la gente no lo ve y no lo recuerda y no lo reconoce. Pero yo tengo en mis datos históricos sacados del SECOP 1 que en Mocoa tengo 48 obras hechas en los 15 meses. 48 obras, grandes, pequeñas y de gran magnitud, pero 48 contratos de obra. ¿Qué usted hizo? Que se dejaron en su administración. Que se hicieron en la administración nuestra, porque no es Byron Viveros, es un equipo de trabajo. 48 contratos de obra que se hicieron. De esos hay unos que se reconocen, otros no. Por ejemplo, el cambio del alcantarillado del centro de Mocoa. Si uno pasa por el centro de Mocoa y mira las cinturas que hay, las cintas que hay de cambio, ese es porque hicimos el cambio del alcantarillado de Mocoa. Otra cosa que recibió muchísimo en la avalancha fue el acueducto del Afán, de la vereda Afán. De la vereda del Afán. La gente de San Agustín se beneficiaron del acueducto del Afán, pasaron un tubo y acá en el otro lado del puente tenían agua y de ahí iban a coger agua en el tiempo de la catástrofe que tuvimos en el año 2007. Algo que creo que fue muy importante y que yo sí lo recuerdo fue que usted apoyó cuando fue gobernador el tema de lo del hospital nuevo. A ver, Raúl, esa es otra cosa. Yo no tenía tiempo para hacer obras de gran envergadura como ir al hospital. No había tiempo. Pero sí había que dejar sembrado la semillita. Y junto con el gerente del hospital, que en el tiempo era William Galarza, llegamos a un acuerdo de que había necesidad de crear un hospital nuevo de tercer nivel, de tercer y cuarto nivel. Y entonces le digo, listo, vamos a darle a eso. Entonces yo le paso la plata al hospital, desde la gobernación ordeno que se le pase la plata al hospital, los 300 y algo millones de pesos que costó para que se hagan los estudios y diseños.
y le transfiero la propiedad de la gobernación al Hospital José María Hernández del terreno donde hoy está hospitalizado. Es decir, que generamos el proyecto y ese es el terreno. Este es el terreno. La escritura no la firmé yo, la firmó Viteri. Luis Fernando Viteri, que estaba de gobernador encargado, aparece firmando la escritura del hospital. El proyecto sí, el traslado de la plata sí aparece pasada por mí, pero era gobernador encargado Viteri en esa época y por eso aparece la escritura firmada por él como entrega del hospital del terreno. Ese era un proyecto. Otro más, Robert, fue el proyecto del acueducto de Mocoa. Yo dejé firmando y contratando el acueducto de Mocoa, la remodelación y la estructuración del acueducto de Mocoa. Y el estudio de alternativas estaba en el proyecto, que no se hizo el estudio de alternativas. Pero en el proyecto estaba que se debía haber hecho un estudio de alternativas de fuentes del acueducto. En el año 2007, cuando la avalancha, ¿cierto?, se cogieron de ese proyecto para financiar la reestructuración y la remodelación y toda la financiación del acueducto de Mocoa. Si no hubiera habido ese proyecto, no hubiera el ministerio ni la gobernación tenido un proyecto para hacer la reestructuración del acueducto de Mocoa. Don Byron, hay otro tema que ustedes también trabajaron. Su papá trabajó por dejar la educación o por tener un colegio acá en Mocoa para que estudiemos. ¿Usted trabajó por el Instituto Tecnológico del Putumayo? Esa es otra cosa bien bonita. Ahí me invita el ingeniero Henry Hidalgo, me invita a ser miembro de la junta directiva del consejo directivo del ITP. ¿No? Me invita a que ayudemos a crear el ITP. En ese tiempo había únicamente técnicos y tecnólogos. Y me invita y conformamos el comité del ITP, el consejo directivo. Y al ingeniero Henry Hidalgo y a sus funcionarios se les viene la idea de que había que hacer formación por ciclos propedéuticos. ¿Qué son los ciclos propedéuticos? Que sean técnicos, tecnólogos y profesionales. Es una idea de ellos. Y me dice, y llega la ministra de Educación a Mocoa, una señora de apellido White, llega a Mocoa y le planteamos el problema. Le decimos, bueno, nosotros queremos tener educación por ciclos propedéuticos. Y la ministra nos dice, la persona que ya hizo ese trabajo es el rector de Roldanillo. Aquí está el teléfono, contáctenlo. Roldanillo Valle. Roldanillo Valle. Contáctenlo a él. Y Henry lo contacta, el ingeniero Henry lo contacta y lo traemos a Mocoa para que nos ayude a hacer el estudio para poder educación por ciclo propedéutico, es decir, para que podamos tener profesionales, porque antes era solamente técnico, tecnólogo, y tú eres tecnólogo. Yo soy tecnólogo del ITP. Hoy la Uniputumayo, ¿no? Hoy la Uniputumayo. Entonces, Henry me dice, Byron, el rector nos cobra una plata que nosotros no tenemos. ¿Cómo hacemos? Yo estaba en la empresa de energía y logramos de la empresa de energía pagarle los pasajes, porque él tenía que venir cada mes, más o menos en 6 meses, cada mes la estadía libre, porque él cobró una plata y libre pasaje y estadía. Imagínate, desde Roldanillo Valle tenía que volar desde Cali a Bogotá, Villagarzón o Puerto Asís. Yo lo recogía en Puerto Asís a veces y venía acá. Pero los honorarios de él no se podían pagar del ITP ni se podían pagar de la empresa de energía. Porque él era empleado público y los pagué yo de mi bolsillo. O sea, nosotros los egresados del ITP, hoy Uniputumayo, le damos gracias por haber puesto un granito de arena, claro, para que eso se lograra ya profesionalizar y tener hoy profesionales. Él no podía firmar contrato con el ITP. Él no podía firmar contrato con la empresa de energía. Entonces, hicimos un contrato con Byron Viveros y yo... De manera personal. De manera personal. O sea, de mi bolsillo, las cuotas mensuales que él nos cobraba, porque no fueron 17 millones de pesos que él cobró, que se le pagaban de una, sino fue por valor. Y logramos que el ministerio reconociera al ITP
por sí propedéuticos y teníamos la carrera de ingeniero de sistemas, de administrador de empresas, de ingeniero forestal, las primeras profesiones Las primeras promociones que salieron, profesiones. Inclusive a mí me tocó graduar entregar el primer título, el primer graduado de administrador de empresas siendo gobernador. Porque te estoy contando cuando yo fui gerente de la empresa de energía, sí. Pero como gobernador, el primer profesional de administrador de empresas, el primer título profesional del ITP, me tocó entregarlo como gobernador a mí. Y ese es de un amigo muy, muy personal que es Hugo Jurado, que él se graduó como profesional del ITP, como administrador de empresas, y me tuve el orgullo de entregarle el primer título del ITP como profesional. Después de haber hecho toda esa lucha con la gente del ITP y desde la empresa de energía para que pudieran ser propedéuticos. Y después como gobernador, Raúl, yo me encuentro con un problema grandísimo en el ITP, que fue el Coliseo. El Coliseo lo encontramos con unas columnas mal construidas y había que devolverle la plata a Indeportes. Y le digo, no señor, yo no devuelvo plata. Y logramos con unos funcionarios de la gobernación, entre ellos el ingeniero Más Ruiz, que me ayudó mucho, que ese contrato no se rehiciera y hoy estuviera el Coliseo como está, porque le metimos todos los fierros para que el Coliseo se construyera, ¿no? Y se construyó el Coliseo porque lo encontramos nosotros que había que tumbar todo y volver a hacerlo nuevo. Y ya hoy que tiene el Coliseo, porque le dimos toda la estructura, el trabajo para que eso hiciera. Otra cosa que Henry Hidalgo, siendo rector, me pidió es que construyéramos los laboratorios, el edificio de laboratorios, lo que la gente conoce como el edificio de laboratorios. Había una plata de impuestos y de licores en la gobernación que nunca se los pasaban al ITP. ¿Por qué? Porque no creían en el ITP, ¿no? Y entonces Henry me dice, Byron, ahí está, hay una plata y hace falta más. Y le asigno yo presupuesto para que el ITP construya el laboratorio. No lo contratamos desde la gobernación, pero le pasamos toda la plata, los 2.000, casi 3.000 millones de pesos al ITP, y el ITP hizo la contratación del edificio de laboratorios. Entonces, ese edificio también es una idea, vuelvo y digo, no de Byron Viver, de un equipo. Entre ellos estaba el ingeniero Henry en el ITP, que desafortunadamente, pues hoy veo, hay cosas, pues después hablamos de cosas que no me gustan, que hace el ITP y que hacemos en el Putumayo, que hace la gobernación, que deberíamos cambiar. Pero ahí logramos que el ITP tenga esas dos obras grandes. De la empresa de energía me había comprometido yo a pasarle una plata. Me sacan de la empresa de energía y no se logró pasar la plata. Y Henry Hidalgo le cobra a la empresa de energía esa plata que no, y la empresa de energía construye ese parquecito que hay con unas columnas, esa plazoleta. Esa plazoleta se construye con plata de la empresa de energía que yo me había comprometido a pasarle y que no se alcanzó a hacerle efectivo. Don Byron, tenemos muchas historias, pero cuénteme cuando usted fue cónsul. A ver, esa es otra etapa bonita. Cuando yo termino de la gobernación, me voy a hablar con la ministra de Relaciones Exteriores y le digo que yo no podía vivir en el Putumayo, que me sacara del Putumayo. Habíamos hecho una cosa que la gente no sabe y que no le he contado, porque pues tiene sus más y sus menos, pero lo voy a contar para que la gente sepa. La ministra me invita a Quito, a una asamblea, a una reunión en Quito, ¿no? Y había un problema binacional, porque aquí el Ecuador no quería ponerle seguridad a la frontera. Entonces la ministra, toda una discusión en la Cancillería en Quito, y la ministra no sabía cómo convencer a los ecuatorianos de que había que mejorar la seguridad en la frontera. ¿Sí? Sí. Entonces le digo, ministra, yo tengo una idea, déjeme que yo haga una exposición. Y me jalo en esa Cancillería una exposición de por qué había necesidad de asegurar la frontera. Y me jalo una exposición hablando del contrabando y del daño que le estaba haciendo el contrabando a Colombia y Ecuador y toda una cosa, y me consigo cifras y me echo un discurso como de unos 15 minutos sobre la seguridad en la frontera, y logramos de que Ecuador se interese por la frontera. Y logramos en esa visita a la Cancillería ecuatoriana
logramos de que se aperture el puente internacional. Los ecuatorianos no querían aperturar. Logramos de que los funcionarios colombianos tengan oficinas en el lado ecuatoriano. Ya se había construido, Ecuador ya había construido el CEBAF y logramos de que los funcionarios construyan allá. Colombia no manda en el 2012 los funcionarios porque, estoy hablando como octubre, noviembre de la reunión en el Ecuador, y Colombia no logra mandar los funcionarios del ICA, de migración Colombia, todos los funcionarios, porque presupuestalmente no estaban creados los cargos. Entonces había que esperar todo el 2012 para que presupuestalmente se creen los cargos, se asigne plata para funcionamiento y la frontera se abre en el 2013. Yo en el 2011 hice toda la gestión para que la frontera se abra. De esa cita y de ese discurso en Ecuador, me le gano a la doctora Holguín y me reconoce y me nombra cónsul en Ecuador, en Chile, como cónsul en la ciudad de Antofagasta, Chile. Es decir, producto de esto que te estoy contando, la canciller me manda como cónsul en Chile. En Chile. ¿Cuánto tiempo estuvo en Chile de cónsul? En de cónsul estuvimos 30 meses. 30 meses. Y cuando llego a Chile, a Antofagasta, no había oficina de consulado. No había nada. No había nada. A mí, yo llego allá, me posesiono y era el único funcionario casi durante 6-7 meses. Y yo atendía a los colombianos en una escuela que me prestaron un salón y de escritorio era un tablero de cartelera. En unos burros yo los puse ahí y mi computador y ahí los atendía a los colombianos en esa oficina. Hice consulado en un tablero de una escuela. En una escuela. Bajaba yo el tablero y lo colocaba en unos burros que habían y sobre eso, y mi esposa me ayudaba a atenderlos. Y ya más o menos en el mes de septiembre, yo voy en julio, y en el mes de octubre, noviembre, logro oficina y me mandan plata ya con presupuesto nuevo del 2013 para crear la oficina y montar toda la oficina como tal. De ahí hay unos logros importantes que no es fácil entenderlos. Sobre la migración colombiana, aprendí una cosa que allá me enseñaron, que no somos ilegales los seres humanos. Nuestra situación de vida en otro país es irregular, pero no ilegal. No ilegal, es irregular. No ilegal, es irregular. Irregular, ¿ya? Entonces, cuando un colombiano vivía en Chile y tenía hijos, los registraban como hijos de extranjero transeúnte. La Constitución chilena así lo establece, de que una persona que tuviera hijos en Chile se registraba como hijo de extranjero transeúnte. Es decir, un niño nacido en Chile no era nacional. No era nacional. ¿Ya? Que no es el deber ser. No es. La Constitución chilena dice que solamente no serán chilenos los que sean hijos de extranjeros transeúntes. ¿Y quiénes son los extranjeros transeúntes? Los que están de vacaciones, los que van de turismo, y los diplomáticos. Éramos extranjeros transeúntes. ¿Ya? Pero los que vivían ya trabajando ya de manera regular y tuvieran hijos allá, sus hijos debían haber sido chilenos. Entonces logro con un defensor público chileno, como decir en Colombia la Defensoría del Pueblo, allá se llamaba defensor público, logro demandar esa cosa, y en agosto del 2014 transformo y ya ordena la Corte Suprema de Justicia chilena de que se tiene que cambiar eso, y se les tiene que cambiar a los colombianos nacidos en Chile, de ciudadanos colombianos que estén trabajando regularmente en Chile, sean nacionales chilenos. Y eso es una lucha que dimos con un amigo que me hice amigo de este profesional abogado, defensor público, y demandamos y logramos. El primer colombiano con esa situación es nacido en Iquique, me acuerdo tanto, en una ciudad cercana a Antofagasta, de Iquique. Y de ahí, eso fue un boom para todo. Don Byron, quiero preguntarle a usted hoy,
después de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha aportado para el departamento del Putumayo, para otros países como Chile, ¿qué siente usted hoy al contarme todo esto, al contarnos todo esto? A ver, Raúl, de todo esto hay experiencia, ¿cierto? Y la otra cosa es que tengo un pensamiento que es que la duda. Hay que dudar de todo. Hay que tener dudar de todo. Y la duda me lleva a leer muchísimo. Y de todo esto me queda una experiencia que siempre está al servicio de quien quiera hacer vida pública. Siempre. Sin ningún interés político, ni económico, ni nada, sin un interés de poder ayudarle. Yo afortunadamente logré pensionarme, mi esposa sigue trabajando, mi hijo ya se graduó, el único hijo que tengo, entonces aquí estamos es para servir a la gente. Y para servir a la gente y poner entregarle a la gente estas capacidades que el Putumayo nos dio, porque no es mi familia únicamente, sino el Putumayo me dio, Mocoa me dio, para poderle ponerse al servicio de la gente. Y por eso, el que quiera tener una aspiración política y quiera escucharme del deber ser de las cosas, pues aquí estamos. Aquí estamos para poder aportarle y para poderle ayudar a que Mocoa sea mejor. Don Byron, algo que quiera decirle a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando detrás de cámaras, que le nazca decirles a ellos y invitarlos a algo o comentarles algo más. Raúl, el problema más grave que tenemos los seres humanos y los mocoanos es ser intolerantes. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. ¿Y qué es ser tolerante? Respetar la forma de pensar de otra persona, de la demás gente. Respetar qué piensa y así no estemos de acuerdo con esa persona. Pero hay que ser tolerante para poder vivir. Y si somos tolerantes, podemos vivir en paz. Así tengamos diferencias políticas, económicas, religiosas, sexuales, lo que quiera. Pero tenemos que ser tolerantes. ¿Cierto? Entonces, la única forma de vivir es eso, ser tolerantes. Y Raúl, la gente hoy en Mocoa está acelerada por muchas cosas y reclamamos muchas cosas con derechos y a veces sin derechos. Pero si no vivimos en paz, si no vivimos tranquilos, si no vivimos aportando, seguramente el Mocoa no va a ser más grande de lo que hoy queremos que Mocoa sea. Don Byron, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estas historias. Usted es un referente para muchos en el departamento del Putumayo, para Mocoa y a todos los que nos están viendo detrás de las cámaras. Aquí está la historia de un ser humano, de un profesional que se hizo también con mucho esfuerzo y que le ha regalado al departamento del Putumayo mucho conocimiento, mucho profesionalismo y estuvo hoy con nosotros aquí en la esquina del barrio. Hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Chao, chao.